Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema ¿por qué dudas? Basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, verso 22 al 33. Antes, luego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Gracias, Señor Dios, te damos en el nombre de Jesús, por nuestro Señor Jesucristo, quien está a tu diestra intercediendo por nosotros. Dios Todopoderoso, que siempre nos bendice, nos apoya, nos levanta, nos consuela y nos anima. En el nombre de Jesús, gracias. Nos encomendamos a ti. Amén. Mateo en su Evangelio, en el capítulo 14, acaba de hablarnos de que el Señor Jesucristo multiplicó panes y peces para una multitud que, dice él, eran más o menos como 5,000 hombres más mujeres y niños. Considerando que las familias eran muy grandes en aquellos tiempos, bien pudieron haber sido más de 25,000 personas. Este milagro fue hecho a la vista de todos. Se estaba reproduciendo de uno a otro, de tal forma de que todos comieron, se saciaron y sobraron 12 cestas de alimentos. Los discípulos fueron los primeros que vieron este gran milagro. Y sin embargo, vamos a ver cómo en esta porción que vamos a leer hay dudas de los discípulos de quién es el Señor Jesucristo. Así que bueno, pues vamos a leer la porción que corresponde el día de hoy. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra. Estadios era una medida que se usaba en la antigüedad. Estamos hablando de que ya la barca estaba mar adentro y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Muy común en este lago de Genesaret o de Galilea que haya turbulencias que vienen de la parte sur del Golfo de Acaba y llega hacia el Mar Muerto, asciende hacia el Mar de Galilea y produce gran viento que causa estas tormentas que en pocas horas pueden producirse. Sigo leyendo. Y a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los judíos en aquel entonces dividían el tiempo en vigilias con respecto a la noche. A partir de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana había 4 vigilias. De las 6 de la tarde a las 9 de la noche era la primera, de las 9 de la noche a las 12 era la segunda, de las 12 de la noche a las 3 de la madrugada la tercera, y la cuarta vigilia era de las 3 de la mañana a las 6. Jesús en esta hora, más o menos de 3 a 6 de la mañana, entonces él dejó de orar y se encaminó sobre el mar hacia sus discípulos. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, tuvieron temor y decían: es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Nuestro bendito Señor siempre nos dice esta palabra: no temas, que yo estoy contigo. Yo soy tu escudo, yo soy tu galardón. No temas. Y aquí el Señor Jesús también le dice a los discípulos: no teman, soy yo. Sigamos leyendo. Respondiéndole Pedro dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas.
Y entonces Jesús dio la orden. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó diciendo, Señor, sálvame. Aquí Pedro baja de la barca, empieza a caminar y todo va muy bien. Sin embargo, ve que el viento levanta grandes olas y empieza él a dudar de lo que está ocurriendo, a dudar de Jesús, a dudar de su Dios Todopoderoso, y se empieza a hundir. Y hace una oración corta, una oración que llega al corazón de Jesús. Señor, sálvame. Y aquí maravillosamente vemos a nuestro Salvador que está presto para ayudar. Vamos a seguir leyendo. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí, esta palabra, quiero que tú y yo la examinemos. ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudo? ¿Por qué? Si tenemos un Dios todopoderoso. Y Jesús así le hace ver. Pedro ha dudado. Pedro tiene poca fe en Jesús. Sigamos leyendo. Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca la adoraron, diciendo, en verdad eres Hijo de Dios. Vamos a ver que los discípulos de Jesús eran hombres creyentes, eran hombres fieles de Dios, eran hombres que iban a las sinagogas todos los sábados y en ellas les enseñaban las historias de la Biblia, del Antiguo Testamento, y en su casa también. Era común que los padres de familia enseñaran a sus hijos en el camino, en la casa, en el trabajo, con las historias bíblicas, las narraban una y otra vez y se la aprendían desde niños, aún con todos los detalles. Y yo estoy seguro que esto que vamos a platicar en este momento que sigue, ellos lo sabían muy bien. Dios había escogido a Abraham para que fuese el padre del pueblo hebreo. Dios le dijo a Abraham, deja a tu parentela y a tu tierra, y ve a una tierra que yo te mostraré. Abraham tomó a Sara su esposa, y le acompañó su sobrino Lot, y se encaminaron hacia Aram. De allí llegaron a Canaán. Hubo en aquel entonces un tiempo de sequía, y Abraham descendió, fue a Egipto con su esposa y su sobrino. Dios bendijo en gran manera a Abraham, lo hizo muy rico en Egipto, y cuando regresó a la tierra de Canaán, habiendo pasado el tiempo de la sequía, ya Abraham tenía sirvientes, tenía mucho ganado, y también su sobrino Lot. Eran tantos los sirvientes y tanto el ganado que tenían, que ya la tierra no era suficiente para darles el sustento. Así que Abraham le dijo a Lot, tenemos que separarlos. Y Abraham le dio a Lot la oportunidad de escoger primero. Y le dijo, si tú vas a la derecha, yo a la izquierda. Efectivamente, Lot vio el valle del río Jordán, que era muy fértil, y escogió ese lugar. Entonces Abraham caminó en sentido contrario. Posteriormente, Lot fue acercando sus tiendas a la ciudad de Sodoma. Y termina el relato bíblico al final del capítulo 14 diciendo que a Lot se estaba acercando a la ciudad de Sodoma, donde la gente era muy malvada. Posteriormente, en Génesis capítulo 15 nos dice que era común en aquel entonces que había reyes que se hacían muy fuertes y sojuzgaban a los reyes y a las naciones de alrededor. Sodoma era una ciudad, era un reinado que estaba siendo dominado por otro rey y tenían que pagar tributo.
y ya tenían 12 años de pagar tributo. Así que Sodoma, Gomorra y otras 3 ciudades más se unieron con sus reyes para no pagar el tributo que correspondía al siguiente año. Así que pues hicieron una confederación de 5 reyes contra los otros 4 reyes que eran los que venían a pedir el tributo. Y formaron batalla y pelearon. Entonces los 4 reyes dominaron a los 5 reyes que no querían pagar tributo. Y finalmente llegaron a Sodoma y tomaron las riquezas de esta ciudad. Y Lot, que vivía en Sodoma, fue tomado prisionero, juntamente con su esposa, sus hijas y sus ganados. Un hombre de la batalla pudo escapar y llegó con Abraham. Y le explicó que su sobrino Lot había sido tomado prisionero. Así que Abraham tomó a sus siervos. Y la Biblia tiene cuidado en mencionar que eran 318 hombres. Con esto nos está diciendo que eran muy pocos hombres que tenía Abraham. Y juntamente con 3 amigos fueron en busca de Lot. Cuando el campo de los reyes estaba tomando ya el sabor de la victoria, de noche llega Abraham y ataca a los 5 reyes y los vence. Y posteriormente regresa vencedor hacia el área de Sodoma y le entrega al rey de Sodoma sus bienes. Y bueno, posteriormente vemos que en el capítulo 15 Dios le dice a Abraham: no temas, yo soy tu escudo, soy tu protector, yo soy quien te cuido. Cuando uno lee esto, hay que ver entonces el contexto de la historia, de la vida de Abraham. ¿Por qué Dios le dice en el capítulo 15, verso 1, no temas, confía en mí? Porque anteriormente había vencido a estos reyes. Los venció en esa batalla, pero no los venció en la guerra. Hay que considerar que estos reyes bien pudieran más adelante volverse a rehacer, al tener nuevamente militares que trabajasen como mercenarios para ellos, al tener nuevos siervos, a pertrecharse con más escudos, lanzas, con carros de batalla, y en un momento venir posteriormente a atacar a Abraham y destruirlo. Pero Dios le dijo: yo estoy contigo, no tengas miedo. Entonces vamos a leer cómo en el capítulo 15:1 Dios le habla a Abraham. Tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas. Las mismas palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? Cuando dijo: no teman, yo soy. Y aquí Dios le dijo: no temas, Abraham, porque yo, el Señor, te protegeré. No temas. Esos reyes no te van a hacer daño, no te van a tocar, no te van a destruir. Y además, tu recompensa será grande. Más adelante, en el capítulo 17, Dios le da a conocer a Abraham uno de sus nombres. Cuando Dios da a conocer a la humanidad su nombre o sus nombres, con esto Él da a conocer sus virtudes y características. Dios era conocido. Estamos hablando en capítulo 17 de Génesis, era conocido como Elohim, el Dios creador. Cuando dice en Génesis capítulo 1, verso 1, y Dios creó los cielos y la tierra, ese Dios está escrito en hebreo Elohim o Elohim, que significa el Dios creador. Y cuando se refiere a Dios o Señor,
se refiere a Yahvé, el yo soy el que soy, el eterno. Pero ahora aquí vamos a ver que Dios revela a Abraham uno de sus nombres, que manifiesta una de sus cualidades o características que son únicas de Dios. Veamos cómo dice la palabra del Señor. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, que significa Dios Todopoderoso. Este Dios Todopoderoso significa precisamente eso, que Dios tiene todo el poder. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Como dijese Pablo. Si Dios nos ha dado en Jesús todo, no nos ha negado nada, entonces nosotros debemos de descansar en la provisión, en el cuidado que Dios hace de cada uno de nosotros. Sírveme, dice Dios a Abraham, con fidelidad y lleva una vida intachable. Pero aquí lo que quiero hacerte ver es que el Shaddai, el Dios Todopoderoso, es el Dios de Abraham y es el Dios de todos y cada uno de los cristianos. Aunque sea un cristiano recién nacido, un cristiano que empieza a caminar en la vida de Dios, o un cristiano que ya tiene mucho tiempo en la convivencia con el Santo Dios, este Shaddai, el Dios Todopoderoso, siempre está a nuestro lado y no debemos de temer. Aunque las situaciones vengan muy difíciles, por lo tanto, entonces recordemos qué pasó con Pedro. Se baja de la barca y camina sobre el mar, sobre el agua, pero lo hace en virtud del poder de Jesús, nuestro Dios, y ve a Jesús. Pero de pronto las grandes olas lo distraen, el viento fuerte, y en lugar de ver a los ojos a Jesús, ve lo demás, se espanta, tiene temor, duda del Dios Todopoderoso, del Dios Shaddai, y entonces se empieza a hundir. Y aquí Jesús nos quiere enseñar con algo que fue histórico, que fue algo real, nos quiere enseñar. Por eso se escribió en el Evangelio, para tu enseñanza y la mía, que no debemos de tener temor. El Dios Todopoderoso está de nuestro lado. Aunque, dice la palabra, tiembla la tierra y los montes se pasen al mar, nosotros no dejaremos de confiar en nuestro Dios. Vendrán tiempos difíciles en este 2021. Hay personas que auguran una economía desastrosa a nivel mundial. Y esto traerá problemas, consecuencias sociales, económicas, de salud, políticas, pero Dios está de nuestro lado. Así que la invitación para ti es que, así como los discípulos, tú y yo adoremos a Dios en todo momento. Vamos a terminar volviendo a leer el versículo 33, porque una vez que Pedro y el Señor Jesús entran a la barca, ¿qué sucede? Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo: en verdad eres Hijo de Dios, eres la segunda persona de la Trinidad, eres el Hijo de Dios eterno, el Verbo que ahora se ha hecho carne. Y este Hijo de Dios maravillosamente está ahora a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí en todo momento. Aun cuando tú estás dormido y estás inconsciente de lo que pueda pasar a tu alrededor, Dios te está cuidando. Y cuando estás tan ocupado en tu trabajo, que estás absorto haciendo X cosa, Dios está a tu lado. O si estás enfermo en este momento, en cama, Dios está a tu lado. O si de pronto buscas
y no tienes recursos económicos, Dios está a tu lado. El Dios Todopoderoso nunca te dejará, porque Él ha entregado a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz por tus pecados, por mis pecados. Y si Él nos dio a Jesús, ¿qué no nos va a dar? Oremos. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor Dios, porque tenemos a ti, El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Bendito eres por siempre. Ayúdanos a recordar y a confiar en ti, que tú todo lo puedes, y no temer. En el nombre de Jesús. Amén. Te recordamos que todos los martes a las 6 de la tarde tenemos reunión de oración virtual en Facebook Live. Por favor, búscanos, escribe tus necesidades, con gusto haremos petición al Señor por tus peticiones. También te recuerdo, en YouTube, en Facebook estamos, y todos los martes, los jueves y los sábados a las 7 de la noche nos vemos por este canal y a esta hora. Inscríbete si no lo has hecho y por favor ve los videos anteriores, comparte. Gracias, que Dios te bendiga.